a 10 años de la desaparición física de Néstor Carlos Kirchner. Hablar de Néstor como intendente, gobernador, presidente sería redundante. Todos y todas sabemos quién fue, qué hizo. Hasta los antiperonistas lo saben y lo valoran. Es inevitable no abordarlo en forma personal, lo que significó aquel 27 de octubre del 2010 para el pueblo entero, pero en particular para nosotros, el pueblo peronista. Cada uno de nosotros y nosotras recuerda perfectamente qué estaba haciendo ese día cuando nos llegó la trágica noticia. Ese 27 de octubre, 36 años después, entendí el llanto desconsolado de mi viejo cuando anunciaban la muerte del general Perón. Entendí de forma brutal que se había ido uno de los míos, un amigo, un hermano, un padre, un tipo que nos había devuelto la dignidad y el orgullo de ser argentinos. Ese hombre a quien no voté, y lo lamentaré siempre, el que me propuso un sueño desde el primer día que gobernó, el que jamás dejó las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, el que le dijo no al ALCA, el que nos sacó del Fondo Monetario Internacional, el que bajó los cuadros y pidió perdón en nombre del Estado por los crímenes de lesa humanidad. Y por sobre todas las cosas, el que nos devolvió la política como herramienta de transformación. El que puso en primer lugar a los trabajadores, a los jubilados, a los niños, a los científicos, a la industria nacional, a los derechos humanos. En lo estrictamente personal, y así se lo hice saber en su momento por medio de una carta a la presidenta mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner, hicieron posible que mi viejo se muriera en paz. En primer lugar, porque su mujer, una ama de casa, se había podido jubilar. Y en segundo lugar, porque el peronismo, en su mejor versión, había vuelto de una forma que él jamás había soñado desde aquel trágico golpe del 24 de marzo de 1976. Y así me lo hizo saber días antes de su muerte. Muchas veces en charlas con los compañeros soñábamos con cómo hubiese sido nuestra historia si Evita no se hubiese ido tan joven. Hoy nos preguntamos, ¿qué hubiese sido de Argentina si lo tuviésemos a Néstor? Solo sé que en este mismo contexto de hoy apoyaría sin doble discursos al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta. Porque si algo aprendí de Néstor es que la unidad es fundamental, que en política a veces hay que meter las patas en el barro, que al pobre todo, al oligarca nada. Aprendí que los muertos no pagan. Aprendí que Mauricio es Macri. Que los modositos, los de los buenos modales, no son precisamente los más buenos y los mejores. Que al que menos tiene se le da todo de manera horizontal, solidaria. Que sin dignidad nada bueno se puede construir. 12 años de gobierno peronista, donde en el medio Néstor se va, Cristina enfrenta a los poderosos, se enferma, atacan a su familia sin piedad. Y así todo, durante esos hermosos 12 años, era levantarnos cada mañana con un nuevo derecho, jamás un ajuste al que menos tiene. Gracias, Néstor, sembraste miles de flores. Estás insoportablemente vivo en cada pibe pobre que accede a la educación, en cada ama de casa jubilada, en cada ladrillo de cada casa. Sos una llama imposible de apagar. Por conciencia nacional, procedencia popular y convicción personal, gracias, Néstor. Y gracias a AM 1440 Cooperativa por este espacio. Sandra Biancuso. Omar Barbieri, miembro de Argentinos para la Victoria, provincia 25, desde Paraguay. El 27 de octubre será para siempre un día histórico. Hoy, hace un año, ganábamos las elecciones presidenciales. 16.600.000 argentinas y argentinos elegimos a Alberto y Cristina como presidente y vicepresidenta. Le ganamos al oficialismo y con eso terminamos con 4 años de un gobierno desastroso, neoliberal. El sufrido pueblo argentino se hizo escuchar en las urnas. Tu voz, tu voto.
Qué alegría poder recordarlo con ustedes, compañeras y compañeros. Pero también, un día como hoy, hace 10 años, pasaba a la inmortalidad Néstor Carlos Kirchner, el político que mejor comprendió la doctrina peronista aplicada a nuestros días, el argentino que le devolvió a la democracia su esencia de servir a los más necesitados. Néstor nunca morirá, porque vive en el corazón de todas las argentinas y argentinos de buena voluntad. Queremos saber toda la verdad porque la verdad nos hace fuerte, nos hace grande y nos permite cambiar la historia como corresponde. Hola a todos, yo soy Leo Chiriano desde la ciudad de Perth, en Australia, y bueno, el recuerdo que tengo de Néstor es que él fue capaz de reconciliarse con la historia, con el peronismo, con los desaparecidos, con los derechos humanos. Él fue capaz de esa reconciliación con los torturados, desaparecidos, fusilados, y toda esa historia de lucha del pueblo argentino, del pueblo trabajador, y al mismo tiempo hizo que yo me reconciliara con esa historia, con esa misma historia que yo soy parte, y de la cual tengo mucho orgullo. Y él nos ha hecho crecer en ese aspecto, nos ha hecho comprender el concepto de la verdad relativa, poder aceptar otras cosas, poder comprender, poder nombrar con sentido de una realidad efectiva puede ser la patria grande o conceptos como la soberanía política, independencia económica, justicia social, cosas que él hizo en la realidad efectiva, para parafrasear. En fin, me hizo reconciliar con mi propia historia. Muchas gracias a todos, abrazos. Viva Perón, viva Néstor. Mi nombre es Rubén Martínez y pertenezco a Argentinos para la Victoria, provincia 25, referente de la Regional Australia. Recordamos al compañero Kirchner en su desaparición física, pero vive en el corazón nuestro, en la lucha, en su lucha, y siguiendo sus pensamientos y siguiendo sus pasos hasta la liberación del pueblo argentino. Hoy te recordamos, compañero Néstor, con todo el corazón y te decimos, Néstor Kirchner, presente, ahora y siempre, hasta la victoria siempre. Argentinos para la Victoria, provincia 25. Estamos en comunicación con Luis Ilarregui, quien fue intendente de Ayacucho en 3 oportunidades, Luis Ilarregui. Exactamente, tres veces. Bueno, 87, 87, 91 y 95. Cada vez que paso por Ayacucho, que paso por el club que está en la ruta, me acuerdo inexorablemente de vos. Sí. Bueno. Senador provincial, además ha sido diputado nacional, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, de Interior, según tengo entendido, ¿no? Corregime. Sí, 2 veces. Bueno, pero el asunto que nos convoca hoy es, ¿cómo fue que conociste a Néstor? ¿En qué circunstancias? ¿En qué momento histórico? En fin. Bueno, en realidad yo lo conocí a Néstor en el año 98. En el año 98 se organiza en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, el distrito se llama Leandro en el Alén, la ciudad se llama, ciudad o pueblo, se llama Bedia, y de ahí era oriundo el Rata Conocchiari, Juan Carlos Conocchiari, hoy su hermano es intendente de hace muchos años. Yo digo que se hizo famoso porque hablamos Néstor y yo en ese acto y habló él como hermano de este compañero que fue muerto en Córdoba y que pertenecía a Montoneros. Y Néstor, siendo gobernador de Santa Cruz, en ese 98 vino a la Escuela Nacional de Bedia a realizar un homenaje a quien había sido casualmente, eso fue una casualidad, que había sido amigo en el 72, vivía en el centro de estudiantes de Ayacucho y él estudiaba con un compañero mío, con Jorge Cuyo Petro, y iba mucho a la casa de Ayacucho. Después, él empezó a militar ahí en el 72, yo me volví a Ayacucho, y Néstor
lo llevó a Santa Cruz y estuvo en Río Gallego, en la casa de sus padres, en el año 73. O sea, igual, amigos míos se han cruzado con Néstor. Y en ese 98, entonces hacemos ese acto donde habló la directora de la escuela, habló Conocchiari, el hermano de Juan Carlos, y hablé yo como senador provincial, y cerró Néstor como gobernador de Santa Cruz. Por eso yo también recuerdo después cuando se decía que Néstor se acordaba de los derechos humanos como una cuestión, diríamos, de utilización de los derechos humanos porque no había hecho nada en Santa Cruz, que digo, bueno, eso es relativamente cierto, porque en realidad él se hizo un viaje desde Río Gallegos hasta en avión, hasta Bedia, solamente para hacer un homenaje a un compañero que habían matado y a otro compañero que era el amigo, que era el gringo Gian Grossi, que vivían juntos en una pensión. Por lo tanto, ese fue el momento que lo conocí. El momento que comencé más a participar en cierta manera de su idea fue en el año 2000, que lo cuento ahí en un video que vos has visto, que fue el Flaco Kunkel me llama. Yo ya tenía pensado tomar un camino, diríamos, alternativo al de Duhalde, Menem y Rucauf, y buscaba a un dirigente que representara dos ejes importantes. Uno era que fuera con un pensamiento progresista, se puede llamar revolucionario para el momento que vivíamos, que salíamos de la década del 90, y que además tuviera capacidad de gestión. Y bueno, Néstor configuraba eso, y bueno, me contacto con Kunkel, con cual yo ya había tenido relaciones a través de Luis Brunati, de esa época del caserismo, y cenamos con Néstor y con Cristina, y con Kunkel, ahí en la Avenida de Mayo. Ahí yo le dije, yo era senador provincial, iba a la reelección, le dije, mirá Néstor, a mí me interesaría mucho estar con vos, pero también es cierto que la realidad mía es de una determinada debilidad, que soy de un pueblo muy chico, diríamos que es Ayacucho, y yo tengo que pelear por la reelección de senador porque es importante para un proyecto político, diríamos, ocupar un espacio, diríamos, de difusión que tenga más visibilidad que si me voy a mi casa, que te sirvo como militante pero no te voy a servir como dirigente. Y bueno, acordamos eso, y cuando la Argentina se empieza a desgranar, allá por el 2001, Néstor me llama y me dice, bueno, llegó el momento, nos largamos con todo. Y ahí me sumé, digamos, activamente al viajar permanentemente desde La Plata a la casa de Santa Cruz y a tener una relación bastante cercana en lo que es todo el transcurso del año 2002. Fundamentalmente, mi etapa, diríamos, de acercamiento a Néstor, profunda, diríamos, cercana, en serio, es el año 2002. O sea, ¿El año? ¿Qué año? No se escuchó. 2002, el 2002. Está bien, perfecto. O sea, en el 2002. O sea, en el año 2000 se da eso, que es, porque, bueno, creo que fue un gesto de audacia mío y que a mí me pone muy, muy contento y hasta un poco, aunque el Che Guevara dice que no hay que ser orgulloso, hay que sentir solamente humilde alegría, pero a mí me pone, bueno, me da una humilde alegría haber decidido que a pesar de estar en ese proceso de, diríamos, de reelección y sabiendo que Rucauf andaba muy mal con Néstor Kirchner y todo, haber dicho el cierre de fin de año lo vamos a hacer con el gobernador Santa Cruz, con Néstor Kirchner. También era una forma de avisarle a toda la quinta sesión, a cual invité y fueron muchos, y a Duhalde, que también lo invité y no fue, por otro motivo, porque Rucauf se llevaba muy mal, a Felipe Solá, que era vicegobernador, fue haberlo llevado, haber en cierta manera dicho, bueno, pero sepan que si me eligen de senador también mis ideas corren por este andarivel, corren por un andarivel más cercano, diríamos, a Kirchner que a lo que había sido el menemismo fundamentalmente, y también al dualdismo, que en cierta manera había perdido su gran oportunidad en el 99 y que era muy difícil que la volviera a remontar, y Rucauf, que estaba cayendo, diríamos, también en la situación que le pasa a los gobernadores de la provincia de Buenos Aires cuando las crisis son muy profundas, que también se lo lleva Vidal al caso, que se lo lleva puesto, y bueno, y por lo tanto me parecía que era bueno oxigenar al peronismo, darle una nueva renovación, ya no metodológica como había sido la de Antonio Cafiero, que fue muy importante, sino ideológica como la que después le dio
Néstor Kirchner, con todas las dudas que eso acarrea cuando uno apoya a un dirigente. Claro. Diríamos, ¿cuál es el planteo? Lo voy a hacer muy burdo en el planteo y muy, diríamos, pedestre. O sea, nos han cagado tantas veces, el flaco este no nos cagará también. Y bueno, en realidad pasó todo lo contrario. No solamente no nos cagó, sino que nos pasó por arriba a nosotros, bueno, digamos, y demostró nuestras propias debilidades. O sea, él, no sé si producto del frío ese del sur, había conservado, digamos, las ideas de la década del 70 para implementarlas. O sea, las había guardado en un cajón, las había tenido, no en la parte económica, supongo que generalmente él era, digamos, alguien, un desarrollista, productivista, tenía una idea del peronismo de alto consumo interno, de fortalecer el mercado interno, del Estado participativo y equilibrador de las injusticias sociales y de los equilibrios. Me parece que Néstor tenía esa idea, pero hizo mucho más que eso. O sea, fue, digamos, constituyó, no te digo una nueva Argentina porque no la podemos constituir, porque en realidad deben pasar quizás 2 generaciones para que culturalmente se haga carne y uña, digamos, una idea de país, y una idea de solidaridad, y una idea de generosidad y de hombre nuevo y de ser distinto como personas y como sociedad. Y eso no lo pudo hacer. En realidad uno, cuando gobierna un país tan complejo como es la Argentina, o ya tan constituido en un statu quo, digamos, capitalista, bueno, este famoso de la meritocracia, este famoso de los emprendedores, o sea, con esta idea del desarrollo individual y no del desarrollo colectivo, cuesta mucho, digamos. Alguna vez, digamos, los chinos planteaban que hay que hacer como el mimbre, que primero hay que tirarlo hasta el otro lado, pero es difícil tirarlo hasta el otro lado, y después, diríamos, el mimbre empieza a vibrar hasta que alcanza su punto medio. Pero bueno, digamos, después ocurrió que él fallece en esa situación tan triste. Y bueno, me fui un poco del tema, sabés que yo soy derivador dialéctico soy. O sea, vos empezás, me haces una pregunta y yo te llevo por toda la historia. No, pero está bien, porque bueno, estamos en diálogo con Luis Larregui, que en este momento está en la ciudad de Mar del Plata, donde tiene su vivienda actual, y bueno, que tiene una trayectoria muy interesante dentro de la historia política del peronismo y de nuestra patria. Y bueno, y nos está contando su relación con Néstor Kirchner, que comenzó allá, en concreto nos está hablando de 2000, del año 2000, a partir del año 2000. Bueno, no, pero viene bien lo que vos hacés, Luis, porque bueno, porque la gente se prende con un diálogo, no con síntesis muy sintéticas, sino con diálogo y con narraciones de anécdotas que ilustran un concepto. Así que adelante. Sí, a veces me critican ser muy anecdotario, pero qué sé yo, a mí me parece que la misma vida, digamos, hace que tengamos anécdotas sobre cosas que nos pasaron, que nos ocurrieron. Quizás no soy un filósofo, tío. Quizás soy un contador de anécdotas, pero creo que hacen un poco al desarrollo también de la política. La política se hace de esa manera, digamos, en las relaciones personales, en las cosas que nos contamos, en las que vemos, en las que observamos, no sé. Yo un poco transcurro por ese camino, y además me gusta, y creo que para la gente, como decía vos, soy una especie de Felipe Piña del kirchnerismo, ¿viste? O sea, hacer la historia con un poco agradable, diríamos, al oído, y no muy pesado. Totalmente. Bueno, ¿qué te dijeron los que no fueron a ese acto que vos realizaste en Ayacucho, cuando Duhalde dijo: el hombre que yo elegí es Néstor Kirchner, del sur de nuestro país? No, sí, se sumaron rápidamente. Son más el peronismo, ¿viste? No. Dice, alguna vez contaban de algún compañero amigo, y de otro que no era tan amigo, pero también era compañero, que dice que cuando ganó Menem jugábamos todos con Cafiero, ¿no? Este grupo, y entonces dos fueron muy, muy rápido al acto de Menem, que había ganado la interna. Y bueno, y ahí ya estaba instalada una frase que es muy famosa, que dice que el peronismo siempre corre
presuroso en auxilio de los ganadores. Y acá es lo mismo, acá corrieron presuroso en auxilio de Néstor, que era el ganador de esa puja que había existido, y nada, está todo bien, porque digamos, a mí tampoco me gusta mucho eso, viste, y uno a veces lo hace, eso de quejarse, viste, bueno, pero este llegó último, bueno, pero este otro, bueno, pero viste, le tenemos que hacer análisis. A mí me importa los comportamientos posteriores, viste, qué sé yo, después que se sume todo el mundo, como siempre digo yo, mientras el que conduce el tema de que sea piola, que sea, digamos, honesto, que sea, digamos, no sé, original en la política, en el sentido que tenga cosas nuevas para desarrollar en estas sociedades, y después todos los que venimos atrás, bueno, acompañaremos, algunos tendrán un cargo mejor, otros, yo no me hago mucho problema por eso, siempre he sido de sumar, y bueno, y sí, bueno, después la mayoría estuvo con Néstor, algunos no igual, algunos no, algún compañero y algún amigo y algunos ex colegas intendentes no estuvieron nunca con Néstor, o sea, es como que nunca, viste, más ligados a lo que era el menemismo, viste, algunos compañeros de la quinta sesión, viste, y no malas personas, sino que tenían una idea más conservadora de lo que tenía que ser el peronismo, o sea, otro tipo de idea, pero la mayoría sí se sumaron todos. Uh-huh. Muy bien. ¿Y en algún momento vos pensaste, como muchos de los militantes de nuestra generación, yo pese a que soy más grande que vos, bueno, pero somos de una misma generación, somos de la JTP. Exactamente. Pensaron en qué momento Kirchner nos va a fallar. ¿Viste? Que en esta semana no falla, o esta semana, ¿viste? Porque somos una generación muy golpeada por los políticos, por las políticas dentro del peronismo y fuera del peronismo, digamos, de muchas decepciones, digamos, ¿no? Vos, No, bien, yo tengo espíritu crítico, te voy a decir. El otro día un conocido tuyo, de que hablamos antes de la nota, sí, que tiene mucha memoria, está escribiendo un libro que dice Dichos de Luis Larregui, ¿viste? Entonces pone, ¿viste? Capítulo 5, frase no sé cuánto, ¿viste? Entonces dice, cuando hablando de esto, de si sos crítico, demasiado crítico, porque una cosa es ser crítico y una cosa es ser acrítico, otra cosa es ser crítico y otra es ser demasiado crítico. Sí. Y él me dice, vos una vez cuando Néstor gobernaba me dijiste, yo no creo ni en la infalibilidad del Papa ni en la de Néstor, ¿viste? Y puede ser que lo haya dicho, pero yo siempre decía que Néstor siempre nos jodía la vida, porque cuando estábamos criticándolo por algo, yo me acuerdo, qué sé yo, lo critiqué, me acuerdo terminamos de ganar la interna a Chiche Duhalde, Cristina senadora contra Chiche Duhalde, primer acto de Néstor en Berazategui con música, era el único lugar donde es muy vivo Néstor, o sea, el único lugar donde habíamos perdido era en Berazategui, entonces el primer acto que hace Néstor es en Berazategui después de esa elección del 2005. Y se abraza con Atanasov y sale en los diarios Atanasov abrazado. Y bueno, ese era un poco el comportamiento de sumar que tenía él, ¿viste? Y nosotros por ahí nos ponía mucho, no te gustaba, pero bueno, ese es el estilo de Néstor, y era aceptable porque él iba construyendo siempre, diríamos, una agenda muy superior a la que uno tenía. Uno por ahí se quedaba con esa anécdota, que era una anécdota pequeña, chiquita en lo que respecta a la construcción de la historia, y él te nombraba en una sola vez de ministra de Economía a Felisa Micheli, que venía de la izquierda del Perón, de la izquierda, no del Perón, de la izquierda, te nombraba a Nilda Garré, ministra de Defensa, 2 mujeres para 2 cargos importantísimos, y a Jorge Tayana, el ministro de Relaciones Exteriores, que había estado 8 años preso. O sea, me refiero, vos lo criticabas a Néstor por una cosa, viste, que no sé, que queda siendo una tontería al lado del otro gesto y hecho político que hacía él. Siempre pasaba eso, quedaba en falsa escuadra cada vez que querías criticar algo de Néstor, porque él hacía un paso. Yo contaba que parecía ese cuento el gato de las 7 leguas, es el gato que tiene esas botas que caminan 7 leguas, ¿viste?
es como que Néstor siempre caminaba más con pasos más largos que lo que nosotros damos, como que tenemos otra visión. Néstor era más un estratega y un pensador, digamos, de qué quería constituir. ¿Qué opinión tenés cuando del acto, qué nos podés decir políticamente, cierto? Del acto de Mar del Plata, precisamente la ciudad en que estás ahora, por el ALCA, cuando vino Chávez, Bush, se hizo el acto ese en el estadio de Mar del Plata. Sí, yo en realidad estuve en actividades, yo era secretario de Asuntos Municipales de la Nación y había un encuentro de alcaldes e intendentes, entonces estuve muy metido, como era secretario de Asuntos Municipales, metido en el tema más municipal y más, no alejado, digo. Veía todo lo que pasaba, pero no en lo organizativo. Y bueno, yo creo que fue muy importante, sobre todo porque fue un gesto muy fuerte de presidentes y de que constituía o manifestaba la constitución de un bloque latinoamericano que podía, diríamos, sin ser irrespetuosos, no acordar con las políticas de Estados Unidos que es tan fuerte en toda nuestra región. Lo vemos ahora en la OEA, por ejemplo. Claro. Sí, sí. La OEA puede decir cualquier cosa, parece mentira que una organización de Estados americanos tenga actitudes, diríamos, muy feas, diríamos, para lo que es la política de relaciones internacionales de toda América. Pero bueno, creo que demostró un poco eso, demostró, digamos, la soberanía política que adoptaba, algo que después fue el UNASUR, que fue muy importante, digamos. También todos estos países alineados con una idea de independencia de toda la región. Después hemos tenido un retroceso tremendo, diríamos, después de todo esto, producto alguno, fíjate, de Chávez está muerto y Néstor está muerto y Brasil quedó en una situación de debilidad después de todo lo que pasó en Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica pasaron cosas muy complejas, que es la persecución de los líderes populares, diríamos. Entonces, reconstituir todo eso cuesta y lleva tiempo, aunque estamos en una semana buena porque pasó lo de Bolivia y además pasó ahora lo de Chile. Entonces, es como de a poquito estamos empezando a poner ladrillo con la construcción de la Casa Común Latinoamericana, ¿no? Bueno, Luis Ilarregui, dos preguntitas más. Una, ¿cómo viste la elección de Cristina Fernández de Kirchner como sucesora, como candidata a presidenta, digamos así, cuando terminó los 4 años de mandato de Néstor Kirchner? Y yo lo vi muy bien, muy inteligente y muy alejado de las sensaciones machistas de que si, primero, personalmente, si no soy yo no es nadie. El segundo es, y bueno, yo soy Néstor Kirchner, soy el presidente de la Nación, y no lo dejo en Cristina. Para mí fue un gesto muy bueno, revolucionario, importante. Le confió a Cristina, que indudablemente que la conocía tanto, pero que además le dio la administración, cosa que ella no había hecho. Ella había sido una gran legisladora en todos los ámbitos donde había estado, pero no había desarrollado una tarea ejecutiva. Y creo que fue muy importante, y aparte demostró Cristina estar absolutamente en esa discusión de Néstor y Cristina. Yo no entro mucho porque la verdad que hay cosas de Néstor que por ahí me ha gustado más que de Cristina, pero también hay cosas de Cristina que me han gustado a veces más que de Néstor. Entonces, por lo tanto, no creo que haya una incompatibilidad entre las dos personalidades para decir que fueron dos grandes líderes para la Argentina, ¿no? Luis, la última. ¿Qué estabas haciendo el 27 de octubre? Era el día del censo, ya sé, pero el 27 de octubre... Casi me muero del 2010. De amargura, no lo podía creer. No sé, vos sabés que yo no soy muy, no voy a decir sensiblero, porque sensible, ni sensible, no soy sensiblero, pero tampoco soy muy sensible. Y así el tema pero cuando pasan esas cosas así que tienen, digamos, una representación simbólica mucho más grande que la persona en sí, digamos, donde se le ha muerto amigos y uno lo sufre mucho, pero esto era como una cosa muy pesada, muy difícil de pensar.
y bueno, a mí la verdad que me dolió muchísimo. Estábamos en Buenos Aires con Adela, creo que se llamó Carlos Chepi para decirle a ella, no me acuerdo exactamente, Carlos Chepi la llamó, sí, a las 9 de la mañana, de ese 27, y me acuerdo que yo la llamé a mi hija Victoria a La Plata para avisarle, pero fue destructivo anímicamente en ese momento. Y bueno, y después que fuimos eso fue extraordinario, porque ahora me estoy acordando por la pregunta tuya, que fuimos al velorio ahí a la Rosada, que bueno, fuimos y estuvimos un rato ahí con otros diputados nacionales, Adela era diputada nacional, y entramos con los diputados nacionales, y yo me quedé un rato en la plaza observando, y ese fue el día que se manifestó la semilla que había sembrado Néstor, que fueron los miles de jóvenes que había en la Plaza de Mayo yendo, diríamos, a rendir el homenaje, cosa que no se había todavía visualizado, se había visualizado en un acto que había hecho Néstor cuando se lanza la cámpora, que habla el cuervo y él no puede hablar porque ya está días antes, en otro Luna acto, Park, ¿no? En el Luna Park. Claro. Después hizo otro con Facundo Moyano, el lanzamiento de la Juventud Sindical Peronista, pero fueron actos que vos podés decir, bueno, están diagramados, diseñados, fueron muchos jóvenes, pero acá en la plaza no era algo organizado, o sea, estaba el cuerpo de Néstor en el cajón adentro de la Casa Rosada, y los jóvenes deambulando así, no digo perdidos, pero viste como diciendo qué pasó, pero miles de jóvenes. A mí, yo te digo que el 80% de esa noche, de toda esa noche debían ser jóvenes, el 20% sería gente de la edad nuestra, de 50, 60, 70 años, pero la inmensa mayoría eran todos pibes que habían surgido a la política, diríamos, con Néstor, y su referencia era Néstor, y que muchos se hicieron peronistas posterior, pero por Néstor, o sea, no eran peronistas precedentes a Néstor, sino fueron posteriores a que Néstor muriera y se hicieron peronistas. Uh-huh. Bueno, Luis, ¿y cómo sigue esta historia? Y bueno, esta es como parir todos los días en Argentina. Es complejo porque, digamos, estamos en una situación muy extraña, muy extraña. No es una situación normal. Yo siempre dije, a mí puedo analizar el gobierno el año que viene. Este año es imposible analizarlo. ¿Bajo qué, diríamos, coordenadas históricas tenés para analizar la situación que vivimos? Si no existe precedente, no existe, diríamos, algo que se haya vivido que sea igual a esto. Una pandemia mundial en la cual no podés salir, que tenés que usar tapabocas, que tenés que tener una actividad limitada en lo social, que no podés, digamos, entonces es una situación difícil. Para mí hay que pasar, acá hay que pasar el verano, en vez de Sogaray que quería pasar el invierno, acá hay que pasar el verano y hay que llegar a marzo, y bueno, yo tengo la expectativa de que exista la vacuna china, rusa, no sé, que la traigan los marcianos, pero que exista para este verano nuestro, pero que va a ser para el invierno europeo, exista la vacuna y que nosotros arranquemos marzo con una nueva dinámica desde el punto de vista del ánimo de la gente, del consumo, y que se reactive la rueda, diríamos, producto de que estemos mucho mejor en todo sentido y que podamos salir y que digamos la economía se reactive y tengamos un muy muy buen segundo año de gobierno, y para mí va a ser el primer año de gobierno en el cual se puede analizar en profundidad, digamos, las medidas que se van tomando. Hoy me parece que es muy complejo, hay muchos intereses. A mí me preocupa otra cosa, a mí lo que me preocupa es que hay muchos intereses económicos. Hay que leer la nota de García Linera en la revista Crisis, una nota para mí extraordinaria que a mí me abrió los ojos en algunas cosas que no... ¿Qué día? ¿De qué día? Tiene una semana. Buscá a García Linera, revista Crisis, habla sobre el tema de Bolivia, no sé cómo es que dice, pero es extraordinaria porque lo que plantea es que cuando ganás una elección ganás un gobierno. Pero el poder económico es el que maneja el poder, que maneja el poder, y mientras vos no tengas, diríamos, una tajada de ese poder económico, y corres muchos riesgos, que es lo que vemos todos los días, digamos, ¿no? El dólar, el tema, no tenemos dólares, hay exportadores que tienen dólares, no los venden a los dólares, el dólar sube, entonces como sube
es preferible esperar una devaluación, pero la devaluación va a traer inflación, pero no importa, porque el dólar va a valer más y mi producto que se cotiza en dólares voy a tener mucha más fortuna. Es muy complejo la situación. El gobierno se equivocará, yo no hago, digamos, un apostolado del gobierno absoluto, se equivocará, pero no es fácil, diríamos, estar en esa situación. Yo lo defiendo, Alberto, desde el punto de vista que es una situación compleja, en un momento complejo, en un mundo complejo. Entonces, me parece, trata de hacer y algunas cosas se equivocará, pero me parece que hay que darle un apoyo en este momento en esta situación. Bueno, Luis Ilarregui, ex intendente 3 veces a la localidad de Ayacucho, muy cercana a nosotros. Estamos en diálogo abierto con la presidenta del Consejo Escolar del Partido de la Costa, Amancay López. ¿Cómo te va, Amancay? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Silvio? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, nosotros te estamos molestando, queríamos tener tu palabra en el día de hoy, que es el lamentable aniversario de los 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. ¿Cómo te encontró aquel día? Bueno, mira, la verdad, estamos con un montón de actividades también en conmemoración de los 10 años. Empezamos el sábado como organización, vos sabés que yo soy responsable de la Cámpora, la organización política que un poco nace al calor, ¿no?, de la convocatoria de Néstor hacia las generaciones más jóvenes allá por el 2006. Así que yo particularmente en ese día estaba en mi casa, que recién llegaba, o hacía unos pocos días de parir a mis mellizos. Yo tengo mellizos que nacieron el 15 de octubre del 2010 y bueno, había retornado a mi casa hacía menos de una semana y era el día del censo. Me acuerdo perfectamente que habíamos puesto como todas las mañanas a Víctor Hugo, que estaba en Continental en aquel entonces, y a las 9:15 de la mañana, apenas empezaba el programa, empezaba la conmoción de la noticia, ¿no? Y al mismo tiempo recibimos al flaco que nos venía a censar, los bebés, fue todo como una situación de mucho caos, pero de mucha necesidad de compartir, ¿no? Me acuerdo porque el flaco que venía a hacer el censo se quedó con nosotros tomando mate y escuchando la radio hasta las 12 del mediodía más o menos, porque era eso, ¿no? Como una necesidad colectiva de comprender qué es lo que estaba pasando. Sí, así sí. Que con muchísima emoción. Yo en ese momento ya estaba, siempre lo cuento también esto, ¿no? En ese momento ya estaba convencida del kirchnerismo, digamos, metiéndome también al peronismo, porque como también muchas veces decimos, nuestra generación, los que nacimos ya en democracia o vivimos los 90 siendo adolescentes, las ideas y el peronismo como práctica política nos era muy difícil como de tomar, ¿no? Porque no tuvimos una experiencia por ahí en vivida, y entonces bueno, el kirchnerismo fue eso, fue como el vínculo con el peronismo que por ahí nos contaban algunos familiares o algunos amigos de nuestros familiares, y uno tenía la idea, si tuvo la suerte de tener un seno familiar politizado, de haber escuchado hablar bien del peronismo, porque si no tuviste esa experiencia familiar, las ideas sobre el peronismo en las instituciones o en la historia oficializada, digamos, siempre fueron gorilas, ¿no? Oligárquicas. Sí. Así que realmente para nosotros es eso, Néstor, fue la llave a encontrar un canal para la práctica política y recuperar la política como herramienta de transformación. Así que bueno, muy emotiva toda esta fecha, que aparte uno piensa, viste, Silvio, son 10 años que por momentos parece muy poco y por otros parece un siglo. Sí, claro. Sí, fue muy impactante todo eso. Lo único que te comento así rápidamente es que a mí me pasó exactamente lo mismo que a vos, en el sentido de cómo me sorprendió el 27 de octubre del 2010. Por supuesto era domingo porque era censo y bueno, me pasó lo mismo, estaba escuchando a Víctor Hugo, así, tal cual, llegó la censista, que era una chica, así que bueno, tenemos coincidencia, pero la entrevistada sos vos. ¿Cómo
¿Cómo ha cambiado tu vida en estos 10 años, Amancay López? Uy, bueno, pues mira, es una pregunta que podríamos responder desde todo ángulo, en el sentido de que yo en el 2010 tenía 30 años, o sea, fueron de mis 30 a mis casi 40 años, tenía 29, tuve hijos en ese momento por primera vez, y por primera vez, como te decía, ¿no?, me volcaba a la militancia organizada, digamos. Yo después prácticamente después del 2008, cuando fue la cuestión con el campo y la 125, ahí fue el momento de directamente, digamos, convicción de decir, bueno, no, es con este tipo, es con Kirchner, es acá. Yo vengo de una familia de tradición de izquierda, nos costaba mucho, ¿no?, pensar en el Estado como una herramienta, en el peronismo y demás. Si bien tenía como un anhelo y una vocación política y de militancia, pero el momento de la 125 fue clave. Yo y muchos compañeros y compañeras se volcaron en ese momento, muchos más se volcaron a partir del 2010 con el fallecimiento de Néstor, ¿no? Fue como, lamentablemente, a veces son esas las situaciones que hacen un punto de inflexión para que las conciencias no tengan como ese rapto de lucidez y de poder caer los velos de un montón de cuestiones. Así que yo, en principio, desde aquel momento hasta tuve cada vez un compromiso mayor con la militancia organizada, tanto es así que, bueno, empecé en algunos espacios universitarios de participación política. Después, por supuesto, siempre ese gran articulador que es la militancia de los derechos humanos, y que también Néstor, digamos, supo perfectamente enhebrar con un proyecto político partidario también, ¿no? Pero, digamos, partidario en el sentido en que es necesario, si fuera un frente o si fuera lo que fuera, un espacio, una herramienta electoral para poder avanzar también en esas cuestiones. Me parece que eso fue de una lucidez muy muy importante también, poder hacer una matriz donde nos podamos identificar y que el eje sean los derechos humanos, nada más y nada menos. Así que, por un lado eso, la participación más orgánica en un espacio de militancia, y después, bueno, también como ciudadana, te diría, ¿no? Yo estaba teniendo mis hijos, siendo madre por primera vez, empezando una carrera profesional. Yo me recibí de psicóloga en el 2005, me fui a estudiar un poco más a Buenos Aires, todavía no me dedicaba a mi profesión, soy psicóloga, había hecho algunos trabajos, pero, digamos, era camarera el mayor tiempo mientras viví en Buenos Aires para poder subsistir, y fueron todas esas cuestiones en términos de los derechos laborales o hasta incluso mi casa. Yo vivo en una casa que hice con el plan Procrear, que saqué en el 2012, entonces hay un montón de cuestiones del proyecto político del kirchnerismo que marcaron mi vida también como ciudadana. Yo después fui docente en educación superior y tuve la posibilidad de coordinar una sede del Plan Fines, que es una herramienta de restitución de derechos impresionante que Cristina decidió en el año 2008 y que se implementó ya masivamente a partir del 2013. En la costa tuvo un gran acompañamiento y nosotros llevamos adelante una sede que, más allá es de eso que te decía, ¿no? De como docente por ahí y desde una mirada laboral, desde la militancia de la educación pública, desde la militancia de la inclusión educativa. O sea, son todas dimensiones de mi vida individual, pero también de mi vida enhebrada a un proyecto colectivo. Yo creo que una de las principales cuestiones que se transformaron para siempre en mi vida fue la posibilidad justamente de concretar y de ver eso que había escuchado yo en relación por ahí al peronismo, al 45, ¿no? A la columna vertebral, al movimiento trabajador, y que fue tan difícil creer que eso era posible en los 90. Y bueno, para nosotros se concretó a partir del 2003 con mucha más fuerza después del 2006, 2007, y bueno, y tan precipitadamente, digamos, esa sucesión de pérdidas que tuvimos con Néstor, y después, por supuesto, pensando en la Patria Grande también, con Chávez, después también Fidel, digamos, ¿no? Fue como, por eso insisto, fueron como 10 años que parecieron 100 en términos del avance de lo político, y que bueno, y que ahora estamos también teniendo que redimensionar y que ver cómo se sigue. Amancay, te voy a pedir dos reflexiones de temas
que vos recién acabas de mencionar tangencialmente. Uno es la reunión del ALCA de acá de Mar del Plata, donde participó Néstor, y ahí se catapultó también Jorge Tayana, no era ministro en ese momento, no era canciller. Y por otro lado, la creación de UNASUR. ¿Qué reflexión te merece? Y bueno, justamente eso también, ¿no? Es ese aprendizaje que nos dejan tan palpable y tan concreto en que la única posibilidad, digamos, de que este proyecto de soberanía política e independencia económica y de justicia social que tenemos los y las peronistas es posible únicamente en un proyecto regional, ¿no? En esa patria grande, y esos dos puntos de inflexión en la historia que vos acabás de nombrar, la creación de la UNASUR, cuyo presidente fue Néstor también, el secretario general, y no por nada, y el no al ALCA, ¿no? Con la cumbre de los pueblos que se hizo en Mar del Plata, que también me acuerdo, yo estaba trabajando, en ese momento estudiaba psicología, estaba trabajando, yo trabajaba a la mañana, salía a las 2 de la tarde, me venía a mi casa a tomar algo colectivo a las 3, me iba hasta Mar de Ajó, yo estoy acá en la costa, y después me pude ir a especializar, pero digamos, me acuerdo porque cerré el negocio, yo tenía un negocio de una roquería, de artículos de ropa y qué sé yo, y cerré el negocio y me quedé escuchando las 25.000 millones de horas, no sé si te acordás, que habló el comandante Chávez abajo de esa lluvia. Había viajado que era el dueño del negocio donde yo laburaba, un compañero peronista, y era una época también muy difícil porque estábamos saliendo de toda la cuestión económica, y esas son justamente las decisiones que ayer, dentro de todos los videos que veíamos y que hoy seguimos viendo, planteaban esto siempre, esta cuestión, ¿no? De la dignidad de poder, comprometidamente con la convicción que implica la soberanía política, plantarse con dignidad frente a los atropellos del imperialismo, que no significa esto, como bien también decía Néstor, ni ser maleducados, ni actos de soberbia, ni falta de entendimiento de la correlación de fuerzas. Digamos, hay que ser muy lúcido y hay que ser muy muy grande como fue Néstor para poder calibrar esas situaciones. Y eso fue también, me parece, la trascendencia que tienen en la historia después estas figuras, de poder medir, digamos, cuándo y dónde, y además tener la capacidad emotiva de convocar y de movilizar a los pueblos a hechos como esos, donde realmente podemos, aparte, estar tranquilos de que la única verdad es la realidad y que los pueblos quieren ser libres y que la conciencia no está tan penetrada ni tan contaminada como todo el tiempo nos quieren hacer creer. Así que me parece que en ese sentido hay que retomar, ¿no? Un poco esa vehemencia con la que estas figuras y estos dirigentes nos planteaban, digamos, el camino también, teniendo en cuenta todo el contexto internacional. Digamos, uno se pone romántico, pero la verdad es que no estamos hoy en el mismo momento del 2004, del 2005, digamos, el mundo está en otra situación, claramente. Hace poco lo discutíamos internamente por todo lo que fue el tema del voto contra Venezuela, ¿no? Fue un tema que también nos conmovió y generó una discusión interna muy grande a las que no hay que escapar. Nosotros eso también lo aprendimos y es un legado muy importante de Néstor, en el sentido de que las unidades básicas y los espacios políticos se mantengan como espacios de discusión, ¿no? Transgrediendo algunos instituidos que puede haber de las cosas de las que no se puede hablar, no se puede decir, no es el momento. Parece que en ese sentido hay que mantener viva sobre todo esa directriz de Néstor Kirchner que tuvo que ver con su capacidad transgresora de poder imaginarse algo que no era pensable para la mayoría de ese momento, pero con tenacidad, con trabajo y con convicción lo llevó adelante, ¿no? De una manera impresionante. Ayer veíamos también, dentro de todos los videos y los espacios que vamos compartiendo en esta virtualidad, que ya también nos tiene un poco cansados, pero bueno, que la estamos teniendo, toda la coherencia a lo largo de la trayectoria política de Néstor y lo corto de esa existencia, ¿no? Decíamos 7 años fueron, digamos, desde la presidencia. Uno podría retomar su biografía política, por supuesto, de que fue intendente en Santa Cruz, pero lo que hizo en 7 años, que equivalen quizás
¿no? A tantos más años de cualquier otra figura de la política. Así que estamos así, Silvio, totalmente Bueno, inundados de Néstor. bueno, queremos agradecerte tu participación en Entrevista con Propuesta aquí en AM 1440 de Mariajó. Muchas gracias y bueno, ha sido un placer poderte difundir y ha sido muy pero muy clara y felicitaciones por esa consecuencia. Bueno, Silvio, muchas gracias, un saludo a todos los compañeros y compañeras y bueno, también esto, ¿no? Que el legado de Néstor en relación también al amor y al optimismo y a la capacidad de trabajo es algo en lo que sabemos que siempre podemos confluir y que eso es la unidad que necesitamos siempre para llevar adelante la disputa contra el enemigo del pueblo que sabemos que es la oligarquía y los modos oligárquicos de la política, ¿no? Te mando un abrazo y saludos a todos. Gracias, bueno, muy amable. Bueno, fue Amancay López, presidenta del Consejo Escolar del Partido de la Costa y responsable de la cámpora en la región. Muchas gracias, Amancay. Gracias, Silvio. Bueno, estamos en comunicación con el presidente actual del Partido Justicialista del Partido de la Costa, 4 veces intendente del Partido de la Costa y además, bueno, senador provincial, diputado provincial por la provincia de Buenos Aires, Juan de Jesús. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está, Silvio? Gracias por esta participación y más que nada en esta fecha, 27 de octubre, a 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Sí, que totalmente. para nosotros tuvo un significado muy importante, no solo en lo partidario, sino presidente de la Argentina y con un mandato y hubo un antes y un después. Y hoy por eso tanto se lo recuerda, tanto ha penetrado en la memoria y en el sentimiento de la gente, porque recordemos en aquellas elecciones del 2003 ganó con apenas el 22% de sus votos. Después, bueno, fue reconfirmado en las elecciones, pero él realmente fue poco a poco construyendo un capital de representación política muy fuerte, que fue el aval que, sumado a sus convicciones, produjo cambios estructurales en la política y también en el quehacer de nuestra nación. Lógicamente que después vinieron avatares, Cristina lo siguió, y en esta historia argentina que tenemos tan de modelos confrontados, de intereses confrontados, a veces esa construcción de una unidad nacional, que la unidad nacional es como la unidad de familia, podemos estar distintos caracteres, distintas maneras de pensar, pero nos une un padre, nos une una madre, nos une una casa, nos une un idioma y nos une un objetivo de realización. Bueno, en esta cuestión de lo que es la patria, lo que es nuestro pueblo, lo que es la trascendencia de una nación que se vigoriza en su desarrollo, esas confrontaciones retrasan esos procesos, ¿no? Y entonces, bueno, estos vaivenes que va teniendo nuestra historia, que parecería que vamos retrocediendo, parecería que nos estancamos, parecería que nos alegramos por ahí cuando empezamos a ver que nuestro pueblo está mejor, vuelven a suceder estas cosas. Pero bueno, en esto el gran recuerdo para Néstor Kirchner y bueno, que estoy a las preguntas que ustedes quieran hacerme. ¿Cómo no, Juan? Yo recuerdo 2 actos. El acto que yo pienso que fue la primera vez que vino Néstor acá, que fue en Bomberos, aquí en la calle Tucumán y Libertador. Fue el 10 de octubre del 2005. Perfecto. Sí. Bueno, vos estabas cerca de él, estabas al lado de Cristina, yo estaba en el acto mirándolo desde abajo, digamos. ¿Qué recuerdo tenés de esa fecha? Más allá de que hay otras veces que también ha venido Néstor aquí al Partido de la Costa,
Pero ¿qué Sí. te acordás de eso? Bueno, esa primera vez, la verdad que él se fue muy contenido por la gente, por nuestra gente que lo fue vitoreando, lo fue saludando desde que llegó al aeropuerto de Santa Teresita, y de ahí por la ruta, los autos que estaban parados al costado de la ruta saludando con su bocina, con su bandera, en los alambrados también llenos de carteles saludándolo. Lo acompañaba Cristina, me recuerdo que yo iba en la camioneta que nos llevaba, y bueno, él salía y saludaba y sacaba su cabeza y su mano por fuera de la ventanilla. Me recuerdo que en la puerta del hospital de Mar de Ajó habían salido las enfermeras, el personal, algunas personas que estaban ahí, también con pañuelos saludando. Bueno, Cristina le dijo, Néstor, en el hospital. Y bueno, ahí paró, hizo parar la camioneta y se bajó y saludó a las enfermeras que estaban ahí, saludó a las personas que se habían acercado, y la verdad que estaba muy emocionado. Llegamos por la avenida Libertador, bueno, bomberos, local de bomberos repleto de gente, y había gente todo lo que era la avenida y todo lo que era la explanada donde estaba antes la rambla de la entrada. Claro. Y bueno, ahí bueno, se bajó antes y fue saludando uno por uno de todo lo que estaban en las vallas de contención. Bueno, logramos entrar y en eso, bueno, ese fue un canto, fue un saludo, fue un aplauso, y realmente para nosotros fue un espaldarazo, porque un puntito en nuestro mapa, el Partido de la Costa, tan pequeño, tan nuevo, tan joven, tan pujante, con tantas localidades y con una población joven, recibir a un presidente, recibir a su esposa, recibir al gobernador, recibir al ministro de Salud, bueno, todos habían venido ese día, y bueno, te imaginás que a mí me tocó representar como intendente al Partido de la Costa. Me temblaba no solamente las piernas, sino que la pera. Sí, claro. ¿Es la última vez que fuiste intendente, Juan, hasta el momento? Sí, porque después de 2003 al 2000, el 2003 al 2007, sí. Y después, bueno, pues continuó Juan Pablo, ¿no? Perfecto. Y la última vez que vino fue en el teatro, que yo sepa, ¿no? En el Teatro Coral de acá de Mar de Ajó, ¿verdad? Sí, ahí fue cuando también vino esa vez, era cuando se había estatizado las AFJP, había las jubilaciones privadas, se habían estatizado, porque se habían transformado, no era un beneficio para los jubilados, sino que era un negocio financiero, claro. Donde ganaban los grandes consorcios que apostaban a un sistema de negocios y a un sistema de renta fácil y sin esfuerzos, a costa de los aportes que hacía el Estado, los aportes que hacían los trabajadores en este sistema de jubilaciones privadas. Bueno, se logró estatizar, y a partir de ahí se logró también con fondos poder reconstruir, porque a veces uno, cuando se plantea y uno escucha a veces las observaciones de las personas, dice, ¿cómo puede ser que estas personas que le dan esta jubilatoria, porque ahí establecieron una moratoria jubilatoria, es que una cantidad importante de nuestros vecinos, ciudadanos, vecinos de nuestro pueblo, que por distintos avatares de la historia, como decíamos al principio, había personas que no le habían aportado, si le habían aportado no sabía dónde estaban, las empresas habían quebrado, desaparecieron, las amas de casa no tenían aporte, las que trabajaban en domicilios tampoco tenían aporte. Bueno, había mucha gente con edad mayor que no habían podido tener su jubilación. Entonces, había que hacer un proceso de reparación. Y bueno, se logró hacer esto que es moratoria jubilatoria.
Me acuerdo que el municipio nuestro fue el primero que se anotó en esto y el municipio se hizo cargo de pagar la primer cuota, porque no fue un regalo. Durante 5 años cada una de esas personas, en la costa tuvimos 3.800 personas que se jubilaron por la moratoria jubilatoria. La primera cuota la pagó el municipio, de todos ellos, y después se le fueron descontando durante 5 años, que era lo que deberían haber pagado si tuviesen que haber aportado. Claro. Y logramos que 3.800 personas, mayoritariamente mujeres, pudiesen tener ese beneficio o ese derecho de previsión, que es una jubilación mínima, que será ahora de 14.000, 15.000 pesos, que se da, pero eso le dio pertenencia, le dio dignidad a las personas, le dio te tengo en cuenta, le dio a una mamá o una abuela, un abuelo que a lo mejor llega el cumpleaños del nieto y antes tenía que pedirle prestado a la hija que le preste para poder comprarle algo, sino venir y con vergüenza llevarla que sea una florcita o alguna cosa para poder comprarle un regalito. Entonces el abuelo tenía autonomía de poder hacer estas cosas. Bueno, esto que a veces no se pone en la balanza, solamente se pone pesos, se pone plata en la balanza, también hay que poner sentimientos, hay que reconocer a nuestros mayores que fueron atropellados en sus derechos, que ya los poseían, porque las jubilaciones fue impuesta ya en la década del 40, el 45, 46 en adelante, ya se había puesto la seguridad de la previsión previsional. Pero estas personas habían quedado en margen. En uno de esos actos, bueno, ahí concurrió Néstor Kirchner, que el cine coral desbordaba. Sí. Adentro tiene 1.000 personas, entran, y bueno, estaba en la calle, en todos lados, con el pantano. Y bueno, son esas cosas que la política te permite, pero también que te permite consolidar pueblos, representantes, y al mismo tiempo también vislumbrar un horizonte, porque si algo tenía Néstor Kirchner era que había puesto, primero llegó a poner la vara muy alta, en exigencias de cumplir con lo que se había prometido y en las realizaciones que se venían realizando a punto de partida de su él llega con muchas convicciones. Me acuerdo que allá en mayo, donde asumió en el Consejo de la Nación, vengo por mandato popular, vengo por decisión histórica y vengo por decisión política. Y para él el cambio era el nombre del futuro. Dice, hay que romper el statu quo, hay que romper el orden establecido y tratar de plantear nuevas reglas que nos permitan salir de las ataduras que los distintos intereses fueron haciendo en beneficio de unos pocos y en desmedro de la grande mayoría. Y las economías, y una de las cosas que planteaba era el rol del Estado. La preeminencia del Estado en las políticas públicas, la preeminencia del Estado sobre las economías, sobre las economías, sobre los intereses, sobre todas estas cuestiones, que marque ese rumbo y que establezca prioridades, y en este camino de la unidad nacional, en este camino de la convivencia entre todos en un país que nos cobija a todos, se equilibren las igualdades y se alivien las desigualdades. Entonces, esto es un poco las cosas que fue trazando y que el pueblo fue percibiendo, y por eso el día de su muerte fue no solamente una pérdida importante, sino que fue la expresión en la calle de que su paso por el Estado, su paso por esta tierra en su función de gobernante había calado hondo en su gente, y no solamente lo acompañaron, desde los balcones saludaban, muchas lágrimas, y bueno, es una lástima que hayamos perdido un estadista y un dirigente que podríamos decir que entre los últimos presidentes que haya tenido la Argentina ha sido el más popular y ha sido el más estadista, con visión de estadista, y el más transformador, el más realizador de aquellas cosas que a la Argentina le faltaban. Lógicamente que
un proyecto de realizaciones necesita tiempo. Claro. O sea, no es soplar y hacer botellas, sino que necesita un tiempo, no solamente el tiempo de adoptar las medidas, sino que se vaya haciendo carne en la comunidad, que se vaya haciendo carne en el pueblo, y que vayamos entendiendo cada uno que lo que aportamos cada uno, lo que hacemos cada uno en un marco de solidaridad, en un marco de esfuerzo, en un marco de trabajo, en un marco de compromiso, es para también igualar al otro, porque una persona se realiza en la medida que el otro también se realiza. No podemos vivir en un mundo aislado, cada uno como si fuese en una selva, sino que vivimos en un mundo de comunión, de comunidad. Tenemos parientes, tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos contribuyentes, tenemos usuarios, tenemos pacientes, bueno, no tenemos creyentes que en los distintos lados nos vamos encontrando. Y en ese encontrarse está el saludo, en ese encontrarse está la comunión, en ese encontrarse, ¿cómo estás? Y en ese cómo estás es porque me estoy interesando por él, o me está pasando esto, y ahí nomás sale la ayuda, o ahí sale la comprensión, o ahí sale de encontrar algunas soluciones. Y esto se da en estas cuestiones donde hay que abrir las posibilidades y las oportunidades, no solamente para unos pocos, como realmente tienen las clases dominantes, sino que realmente puedan ser para todos. Y Juan, esto, disculpa, ¿qué pasa cuando los jóvenes, vos que siempre te preocupás por los jóvenes, por el adoctrinamiento, por el trasvasamiento generacional, en fin, ¿qué les decís cuando te preguntan, Juan, qué diferencia hay entre Perón y Kirchner? mirá, como liderazgo está en los dos muy metidos, como ideologías, son ideologías del pueblo, nacionales, que tienen que ver a privilegiar la nación por encima del individualismo, lo social, lo comunitario, lo común por encima también de las libertades individuales o de las cuestiones de hacia dónde se va a ir orientar la democracia. Entonces, en ese aspecto, tanto uno como el otro trabajaron por los jóvenes en distintos contextos. En el contexto de Perón él siempre planteaba, y lo planteó quizás la disyuntiva que siempre tuvo la política argentina, ¿no? Era en 1946, cuando fueron las elecciones, él planteaba, se habían confluido en la oposición lo que era la Unión Democrática, que hasta pujaba la Embajada de Estados Unidos. Nada distinto a lo que puede suceder ahora. Uh-huh. Y entonces él decía, aquellos que luchan por los privilegios de clase o los descamisados. Los descamisados eran los trabajadores, los descamisados eran los marginados, los excluidos, la clase media, los que tenían un porvenir hacia adelante que la tierra se los podía dar. Los hijos de los inmigrantes, los hijos de los trabajadores, eso era la diferencia que planteaba. Y en esto, tanto uno como otro sabía que los jóvenes tenían escondida una rebeldía, tenían escondida una visualización, una percepción de las injusticias, de las desigualdades, eran mucho más permeables a los cambios. Ellos pudieron percibir esas cualidades de los jóvenes, ¿no? Porque Néstor Kirchner se sintió un joven, si bien es cierto, era un hombre maduro, se sentía joven, se tiraba arriba de la gente, se sentía cuando tenía las reuniones con los jóvenes, se tenía esa alegría interior de saber que había futuro, saber que esos jóvenes que se enamoraban de la política, que se enamoraban de las cosas de realización, de tener al otro como presente, de los derechos humanos, de los valores como nación, de la palabra pueblo, de la palabra patria, eso aseguraba un futuro. Entonces, y puso en la juventud, y le decía a los jóvenes que ustedes van a hacer un punto de inflexión de los nuevos tiempos. Y son tiempos que se llevaron adelante. Y la verdad, los chumbaban, les decían, sean transgresores. Me recuerdo al Papa Francisco, que dicen,
irrumpan, pateen las puertas de los templos, irrumpan. Bueno, hoy día sean transgresores, opinen, discutan, no se conformen. Si se caen, vuelvan a levantarse, hay que seguir luchando, no se caigan. Entonces estas cuestiones de poner en los jóvenes ese valor de ser humano con trayectoria y con trascendencia, lógicamente y aparte en la política, pues, la política en el sentido de transformación, en el sentido de que es una práctica para el búsqueda del bien común, no es un marketing ni es un maquillaje mediático, es entregarse. Néstor se entregó de cuerpo y alma por una causa, y tras esa causa dejó su vida. Y bueno, esto también tiene que ver con hoy los jóvenes, los jóvenes siguen participando de esta situación, más allá de los avatares que pudo haberse planteado, inculcar que la política es mala palabra. Lógicamente que esto es cómo enmascaran y disimulan determinados eslogans o determinadas frases para hacer que los intereses, como los intereses económicos, intereses sectoriales que se pueden dar, ¿cómo hacemos para que, o sea, un pueblo desmovilizado es lo que quiere una parte muy pequeña de nuestra Argentina y de afuera de la Argentina para poder rapiñar, para poder hacernos claudicar, para poder ponernos de rodillas como siempre nos han puesto? Entonces, como varias veces en la historia nos han puesto. Entonces, por eso hoy es conmemorar estos 10 años de Néstor Kirchner en la cabeza, en la idea de los jóvenes como actores principales de ese futuro, de ese porvenir, porque el porvenir no es lo que va a venir, es lo que estoy luchando para que venga. Claro. ¿De qué manera lo queremos? Claro. Bueno, eso me parece a mí que encontró en esta vuelta, en esta nueva oportunidad, creo yo que con Alberto y con Cristina, en esta fórmula que se ha dado, que son distintos, pero son complementarios, pero tienen indisolublemente metido una unidad indisoluble en coincidencias históricas y en el entramado en el cual se mancomunan para poder llevar adelante un proyecto de nación que está metido en nuestro pueblo argentino. Así que hoy son más los que silenciosos que lamentamos que nos ha venido pasando, y quienes tenemos algunos años nos sentimos hasta avergonzados también de algunas circunstancias que nos pueden haber pasado por acción o por omisión, de no haber podido ofrecer un presente mucho mejor para tantas personas. Pero hay que luchar. Hay que hacerlo. Este es un jalón, 10 años de la muerte de un líder, 70 y pico de años de la muerte de otro general, y un pueblo que siempre está presente. Los jóvenes dicen, Néstor no murió, vive presente en el pueblo, y también hoy, vaya casualidad del destino, hace un año que el pueblo eligió otra vez como modelo de organizaciones a un eje, a una estructura política que tiene eje en el peronismo, pero que ha ampliado sus bases hacia las organizaciones sociales, hacia las clases medias, hacia las mujeres, hacia los jóvenes, hacia la diversidad, pero con una identidad en la justicia social. Con una identidad en la justicia social como valor cualitativo, no de cuántos más números podemos tener en tal o cuales ítems, sino cómo logramos la satisfacción. En otra época se decía felicidad y el bienestar de nuestra gente en aquellas cosas comunes y cotidianas, como es el vivir, el alimentarse, el ir a la escuela, el ver a sus hijos progresar, el tener una vivienda, el poder transitar con tranquilidad. Eso hay que lograrlo. Entonces, el Estado tiene un rol significativo en estas cuestiones, y lo viene tratando de hacer. En esta etapa nos ha cruzado esta pandemia, que nos atrasó unos cuantos meses en las realizaciones, pero tengamos confianza que vamos por buen camino. Tenemos
incertidumbres. En el mundo hay incertidumbres. Hoy esta pandemia ha roto las estructuras mundiales, las economías mundiales. Entonces este renacer, que tenemos que hacerlo cuando esto medianamente vaya pasando, con dolor de los seres que hayamos perdido en estas circunstancias, pero el mundo va a seguir andando a través de estas cuestiones, y los desafíos son en esa reconstrucción que tenemos que ir haciendo de una cuestión donde no permitamos que nos atropellen queriendo amancillar la democracia. La democracia es la voluntad popular, la democracia es las mayorías y las minorías. Las mayorías gobiernan, las minorías acompañan, critican, observan, pero no destituyen, no descalifican, no generan odios, a los cuales se han sumado los odiadores de los medios de comunicación concentrados, llámese Clarín, llámese La Nación, llámese Canal 3, llámese todo eso, que es una cadena nacional de odio, una cadena nacional de odio. Entonces eso no nos sirve, eso no nos sirve. Entonces son valores que tenemos, por eso los jóvenes me encanta, porque los jóvenes no se compran esa mentira, no se compran esas mentiras o esas cuestiones que nos quieren engañar, nos quieren decir que son hoy esta cuestión de dónde salimos ahora, que nosotros veníamos de la moneda nacional, la moneda de la Argentina, que tenía tanto valor y que fue en 1970, la década de 70, al diablo, volvimos a meternos después del derrocamiento anterior en el año 1956, fuimos al Fondo Monetario Internacional a endeudarnos. El hecho de endeudarnos sin sentido nos llevó a este karma que tenemos encima de las deudas externas, creyendo que endeudando no vamos a salir adelante. Se endeuda como cualquier empresa, como cualquier familia, cuando hay que terminar la casa, cuando hay que comprar alguna cuestión, pero no para comprar espejitos de colores. Juan de Jesús. No para que se vayan. Juan de Jesús, le queremos agradecer muchísimo toda la integralidad de conceptos y de ideas que fue dejándonos para recordar a Néstor Kirchner, sobre todo esas vivencias que ha tenido en estos 4 mandatos como intendente, en su condición de diputado provincial, en su condición de actual presidente del Partido Justicialista. Muchas gracias por mantener la llama siempre encendida de la patria y de la justicia en el pueblo y en esta bendita Argentina, ¿no? Te agradezco, Silvio, que a través tuyo, a través de tu radio, me des esta posibilidad de hacerlo. Lo hago con toda la humildad y la gratitud que tengo hacia una persona que logré conocer, que logré estar en su despacho, que logré estar sentado cara a cara, y que vino a visitarnos al Partido de la Costa en 3 oportunidades. Y una, después que había perdido las elecciones, en el 2009, que vino al golf de Santa Teresita a un encuentro con los jóvenes. Un calor de San Demonio había, él como pingüino del sur, no toleraba tanto calor, claro. Debajo de una carpa, y ahí volvió a enamorar a los jóvenes. Entonces, y lo hizo en nuestra tierra, así que por eso uno tiene que, nunca es indisoluble la tierra y el porvenir. Uh-huh. Y más que nada en democracia, donde podemos ejercer nuestros derechos. Totalmente, Juan. Muchísimas gracias, Juan de Jesús, gracias, por haber hecho esta nota con nosotros. Es muy amable. Gracias, y adelante con la radio, que es un servicio público esencial. Gracias, chao, muy chao. amable, muy amable. Gracias, Juan. Bueno, estamos en comunicación con el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Marcelo Pavca. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás, Silvio? Buenos días. Y nada, hoy es un día de muchos recuerdos, de mucha reflexión. Ayer mirando algunos de los videos que están subidos en YouTube fundamentalmente, sobre distintos momentos de estos 10 años que pasaron,
escuchaba a Rafael Bielsa, canciller de Néstor, y me había apropiado de una de las frases que él dijo, que es, yo lo quería a Néstor, pero el día que murió supe cuánto lo quería. Y yo no se cuenta por qué tanta efusividad en los sectores del peronismo y en algunos sectores que no son peronistas, pero no son anti. Porque Néstor Kirchner, por quien muy poca gente daba algo de crédito, vino luego de, miremos un poquito en perspectiva histórica, veníamos del neoliberalismo de Carlos Menem, del fin de las ideologías que firmó como paradigma en la década de los 90 a partir del famoso Fukuyama, del desastre que fue el gobierno de la Alianza, y que se vayan todos, del gobierno de transición de Eduardo Duhalde. Y la verdad es que esa chispa que se encendió en el 2001 de participación, de asambleísmo, Néstor supo captarla. Yo siempre resalto, llegó con el 22% de los votos, no tuvo la chance, porque cobardemente Carlos Menem se baja del balotaje, no tuvo la chance de revalidar con votos, que hubiera sido seguramente un 70-30, y con ese 22%, que era más bajo que el índice de desocupación que había en el momento, empezó a construir una nueva Argentina. Y hay una frase que a mí particularmente me marcó en este tiempo. Digo, veníamos de toda esta época, en lo personal yo en ese momento cuando asumen eso tenía 40 años, con muy poca expectativa de que en el peronismo volviera a haber debate, volviera a haber discusión, volviéramos a discutir ideología, volviéramos a discutir de política. Y Néstor nos propuso esto, nos brindó esta posibilidad. Y tal vez la frase que me marcó en este, entre comillas, redescubrir que era posible no solo poner en marcha el peronismo, sino que además, digamos, la posibilidad que nos dio a todos los argentinos de empezar a participar en la vida pública. La frase esa que dijo, no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, no fue solo para mí una frase, sino que fue una puesta en valor de algo que se había perdido, que eran las convicciones, nada menos. Y a partir de eso, de la convicción viene la discusión, y a partir de la discusión viene el debate, y a partir del debate viene la acción política. Y creo, no podría enumerar los hitos importantes del gobierno de Néstor. A mí me marcan dos. Uno es volver a retomar como política de Estado la defensa de los derechos humanos desde el punto de vista de la consigna Memoria, Verdad y Justicia, y aquel acto en la ESMA donde pidió disculpas ante la sociedad argentina en nombre del Estado por las atrocidades que había cometido la dictadura genocida, excepto Alfonsín cuando juzgó a las juntas militares, el Estado siempre miró para el costado, ni hablar de los indultos de Menem y demás. Entonces volver a poner en valor y como política pública permitió que aún hoy, aún en estos días, se sigan juzgando a los genocidas, se sigan encontrando nietos y de alguna forma, insisto con esto, el acto en la ESMA fue para mí un antes y un después, y creo que ahí demostró o les demostró a los todavía que estaban medianamente escépticos de que la mano venía en serio. Y después, bueno, todas las políticas de inclusión, la inversión. Acordate que la deuda, el porcentaje del PBI que se utilizaba para pagar la deuda era del 6% y en la educación era del 1,5%, y Néstor logró invertir estas cifras, 6% para educación y 1,5% para el pago de la deuda, la reestructuración. Bueno, es innumerable lo que este tipo hizo en 4 años, y con el 22% de los votos tuvo que reconstruir una Argentina, pero también tuvo que reconstruir el movimiento nacional, tuvo que reconstruir un peronismo, y apeló a distintas herramientas, a la transversalidad primero, luego a
a meterse en algún tema de la estructura partidaria. Bueno, eso era Néstor, un transgresor, un tipo que nos hizo renovar la esperanza, la fe en la política, que finalmente fue nombrado secretario general de UNASUR y tuvo que mediar en su debut entre un conflicto diplomático que cada vez se ponía más picante entre Venezuela y Colombia. Y por supuesto, los de siempre acá en Argentina, que siempre, mira este tipo que va a ir a resolver, y lo logró, sentar las partes, y logró consolidar también esa época gloriosa de nuestra patria grande, de Latinoamérica, con Chávez, con Lula, con Evo, con el Pepe Mujica, con Rafael Correa en Ecuador. Bueno, fue eso, fue el motorizador, junto con estos grandes, de demostrarnos que realmente se podía hacer algo distinto. Yo sentí el día que murió Néstor, lo que me recuerdo, la misma imagen que tuvo mi viejo cuando murió Perón. Esa sensación de ¿ahora qué? Y ayer veía también en las imágenes un pibe que se agarraba la cabeza como diciendo ¿y ahora qué? Y esa fue la sensación de ese momento. Y a partir de ahí la entereza de Cristina, porque los detractores ni siquiera le dejaron hacer el duelo, ni siquiera le dejaron hacer el duelo. Pero bueno, Néstor, Cristina, este proceso se puso al hombro este país, se puso al hombro todas las políticas de inclusión y creo que el legado más importante o la base fundamental sobre la que Néstor, en mi criterio personal, refundó el peronismo. Él decía que nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, pero en realidad yo lo veo como una refundación, una actualización doctrinaria que el peronismo se debía. Y esto alguno podrá decir, pero qué exagerado. Bueno, miremos la obra de Néstor y Cristina y miremos la Constitución de 1949. Sí. Eso es peronismo. Entonces creo que el mejor legado que dejó Néstor es construir este nuevo paradigma, esta refundación a partir de los jóvenes. Y hoy vemos en el gobierno de Alberto y en quien gobierna la provincia de Buenos Aires, los mejores cuadros que fueron surgiendo de esta refundación. Y sin duda, muchos más jóvenes se fueron sumando a la política y están ocupando lugares no de burócratas de la administración pública, sino lugares en el gobierno como herramientas de transformación de la realidad. Los desafíos que hoy tiene Alberto Fernández a partir de las dos pandemias, la de Macri y la de COVID, son muy parecidos a los desafíos que asumió Néstor en el 2013. Y ya para terminar, digo, qué enorme la figura de este tipo, qué enorme la trascendencia en el poco tiempo, en los 4 años y pico desde que fue presidente y hasta que nos lo arrebataron joven, que a veces hay que medir a las personas por el odio que generan. No es la mejor mirada porque predicaba otro tipo de cosas, pero dejando plantearlo de esta manera, por el odio que generan. Lo primero que hizo Lenín Moreno fue desaparecer la UNASUR, embalar y guardar en un depósito no solo la estatua de Néstor, que es simbólica, sino todo lo que significaba la UNASUR, desde lo tecnológico, desde los papeles y desde el edificio. Lo quisieron borrar del mapa, como tantas veces han querido borrar cuestiones que tienen que ver con el campo nacional y popular. Y hoy, después de un proceso de restauración, hoy Néstor vuelve a casa, esa estatua que estaba allí en Ecuador, restaurada, vuelve a casa y se va, creo que en el curso del día, se va a volver a poner en casa, en su lugar. Y si bien esto es muy simbólico, también yo lo tomo como una reparación tardía, pero reparación al fin, al agravio de haberlo escondido. Como tantas veces, insisto, se esconden los símbolos
los símbolos que implican aquellas personas que tocadas o que poseen el óleo sagrado de Samuel, como decía el general Perón, que tienen esa cuestión que no se compra en ningún lugar, que se tiene, con la que se nace. Bueno, tantas veces han querido desterrar estas cuestiones de la memoria colectiva que siguen fracasando. Miremos lo que está pasando, lo que pasó en Bolivia, miremos lo que pasó en Chile. Hay un resurgir, capaz que con otras características, en otras circunstancias, pero los procesos de los pueblos no se pueden detener. 30 años tuvieron que pasar en Chile para que los chilenos desterraran la Constitución de Pinochet. Nosotros tuvimos que pasar mucho tiempo hasta que apareciera un flaco que nos decía que otra Argentina era posible, que nos vino a proponer un sueño, y que ese sueño lo hizo realidad. Y por último, digo, la historia argentina tiene, si vos la mirás, desde el 25 de mayo de 1810 a la actualidad, alguien, el poder económico, el capitalismo, ese capitalismo salvaje, nos dijo que hay una sola forma de vivir. Hay una sola forma. Es esto que hoy se conoce como meritocracia. Que es el que tiene es el que vale, y el que no tiene es descartable. Y la historia argentina reconoce solo 2 excepciones a ese orden instituido, que no es solo patrimonio argentino, sino del mundo. La historia argentina reconoce 2 excepciones a ese orden, permitidme decirlo así, concentrado, oligárquico, terrateniente y colonizador de mentes. 2 excepciones, el general Perón y Néstor Cristina. Y me parece que hoy estamos en condiciones, si entendemos la dimensión del enemigo que estamos enfrentando, estamos en condiciones de transcurrir esa tercera excepción. Porque Alberto no es Néstor, pero lo tiene impregnado, tiene el ADN de Néstor, y todos queremos que con maneras distintas, con formas distintas, con temperamentos distintos, bueno, vuelva a ser la tercera excepción, vuelva a poner a la Argentina de vuelta de pie. Y este es el legado de Néstor. Hay un antes y un después de Néstor Kirchner, por lo menos en esta parte desde el retorno de la democracia. Volvió a ser Kirchner el hecho maldito de los pueblos, como lo fue Perón en su momento. Y me parece que hoy es un día para recordarlo con alegría, para recordar su irreverencia, el famoso ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? El famoso acto en Mar del Plata donde con todos los presidentes latinoamericanos le dijimos no al ALCA. Eso era Néstor Kirchner. Ese era Néstor Kirchner, y ese es el Néstor Kirchner que uno quiere recordar, ¿no? Un tipo con fuerza, un tipo con ganas, y fundamentalmente, algo que hoy no abunda mucho, con convicciones. Bueno, Marcelo Pauca, presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, del Partido de la Costa, muchísimas gracias por tus palabras, muy claras, muy profundas, y a seguir caminando. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a vos. Un abrazo. Bueno, un abrazo, Marcelo. Y estamos en comunicación con el actual concejal del partido por el Partido de la Costa, miembro y conductor de la región del Movimiento Evita, Martín Poustis. Buenas tardes, ¿qué tal, Martín? Silvio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, estamos recurriendo a vos para que nos des una opinión, un sentimiento, un raciocinio respecto a lo que hoy se conmemora, hoy 27 de octubre, otro aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Sí, así es, 10 años. Uno cuando habla del tema le cuesta pararse por fuera, ¿no? Porque, bueno, en mi caso tengo 31 años y soy parte de una generación que se comprometió políticamente al calor de diferentes luchas políticas que se venían dando
desde el gobierno, primero en el caso de Néstor Kirchner y después de Cristina. Así que pensar en el legado de Néstor tiene que ver también con pensar en cómo se recuperó esta idea que desde el gobierno se le podía hacer frente a los poderosos, ¿no? A los poderes reales. Quizás mi generación, como te decía, yo nací en el 89 y crecimos en el desarrollo de políticas neoliberales que lo que generaban era un descrédito hacia la clase política y hacia la herramienta de la política en general muy grande. Y uno pensaba que la disputa contra quienes tienen los privilegios difícilmente se podía dar desde los gobiernos. Más bien los gobiernos se sometían a esos poderes, ¿no? Entonces me parece que el legado que nos deja Néstor tiene que ver con esto, tiene que ver con volver a visualizar la posibilidad de construir desde el gobierno la defensa de los intereses nacionales, de los intereses de las mayorías y de poder ponerle límites a aquellos grupos que están acostumbrados a digitar los destinos no de la Argentina, sino del mundo. Así que creo que hoy a 10 años principalmente lo que hay que poner en el debate es este legado, el legado de la política como herramienta de transformación colectiva y la posibilidad de pensar en gobiernos que nos defiendan a nosotros y que no defiendan los intereses de unos poquitos. Claro. ¿Cómo recordás aquel 27 de octubre de 10 años atrás? ¿Qué era lo que te estaba pasando por tu cabeza, en tu práctica? Bueno, cuando pienso en ese 27 de octubre del 2010, recuerdo que yo estaba en mi casa, yo no participé del censo, mi compañera sí. Recuerdo que lo primero que hice fue hablar con ella cuando supimos la noticia. Era algo que uno no esperaba, de hecho, recuerdo en aquel momento militábamos fuertemente la posibilidad de una candidatura de Néstor para el 2011. Y recuerdo que surgió la posibilidad de viajar a Plaza de Mayo y en esa plaza uno encontró unos sentimientos muy contradictorios, ¿no? Por un lado, la tristeza de muchos, creo que fue la primera vez que toda una nueva generación de militantes nos encontramos, como que el fallecimiento de Néstor lo que puso sobre la mesa es que había una nueva generación de militantes políticos que quizás hasta el momento estaba un poco invisibilizado, que si a mí me preguntás, creo que ese proceso tomó forma a partir del conflicto por las retenciones, de la 125, y en esa plaza, como te decía, estaba esa sensación de tristeza, pero también una enorme expectativa, esperanza puesta en Cristina, y entendiendo que éramos protagonistas de un proceso y que el mejor homenaje que le podíamos hacer a Néstor era sostener el gobierno de Cristina y poder pensar en cómo profundizar ese proceso. Pocas veces creo me he encontrado con una situación así, ¿no? De sentimientos tan encontrados, tan contradictorios, y ese es el recuerdo que me ha quedado. Ajá. Muy bien. En ese momento, ¿en qué lugar del Partido de la Costa estabas militando? Yo, militaba aquí en el Partido de la Costa, yo vivo en la localidad de San Bernardo, y recuerdo en aquel viaje a Plaza de Mayo, compartimos el viaje con militantes de otras organizaciones políticas, y ese sentimiento era un sentimiento en común, ¿no? De las primeras horas de muchísima incertidumbre, ¿no? De qué es lo que iba a pasar, pero después rápidamente y con el correr de estar ahí horas y horas en la Plaza de Mayo, construyendo en conjunto estas respuestas, ¿no? Que sabemos que en un momento tan difícil como es la pérdida de una persona, en este caso de una referencia política tan clara como la de Néstor Kirchner, uno nunca encuentra, ¿no? las respuestas, y me parece que colectivamente las empezamos a construir esos días ahí en la plaza, y como te decía, lo que se empezaba a ver es que había una nueva generación de militantes, de mujeres y hombres que muy jóvenes, que se habían aferrado
a la política a partir de un gobierno que se animaba a discutir en algunos privilegios, ¿no? Y me parece que ahí hay un punto de inflexión en la historia y que es difícil poder entender todo lo que vino después sin quizás estos dos hechos que yo te nombraba, ¿no? El conflicto de la 125 y la muerte de Néstor como un catalizador de muchísima esperanza que se transformó en organización política. ¿A qué edad empezaste a militar, Martín Poustis? Yo empecé de grandecito, ya a los 18 años, siempre lo cuento, que al no venir de una familia donde la militancia era algo naturalizado, bueno, muchas discusiones en mi vida llegaron algo tardías, ¿no? Porque quizás en la mesa de mi casa esas cosas no se hablaban, aunque debo confesar que también el proceso que se inició en el 2003 metió un poco, ¿no? En la discusión política dentro de los hogares, y claramente mi casa no estuvo exenta de eso. En mi familia había estado muy golpeada por la crisis, digamos, de año 2000, 2001, y bueno, y pudimos ver en términos familiares cómo la reconstrucción del país también implicaba una reconstrucción en la familia, ¿no? Y que uno lo veía no solo en su familia, sino en sus vecinos, que quizás volvían hasta en cuestiones simbólicas a pintar el frente de su casa, ¿no? Y eso tenía que ver con que había de nuevo un país que estaba andando. Pero como te decía, empecé un poco tardío con la militancia, y creo que sobre todo esta fecha fue un disparador para profundizar en compromiso y sobre todo en formación, ¿no? Porque también una sensación que a mí me había quedado de esa plaza era que toda ese cúmulo de sentimientos había que poder racionalizarlos, ¿no? Que la mística era importantísima, y vaya si el peronismo sabe de eso, pero que también era necesario cualificar toda esa expectativa, toda esa voluntad, y poder darle formación política, ¿no? Así que en mi caso creo que esta fecha fue una fecha importantísima para entender que necesitaba entender mucho más cómo funcionaban las cosas, ¿no? Así que bueno, eso es un poco mi historia personal. Bueno, ¿qué mensaje querés dejarle a la comunidad que a vos te toca llegar? Vos recorres muchos barrios, muchos lugares de trabajo de aquí del Partido de la Costa, relacionado con Néstor Kirchner. ¿Qué mensaje le podrías dejar? Mira, hace unos días, con motivo de esta fecha que se acercaba, vi un video de un homenaje que se le había hecho unos meses después de su fallecimiento, y ahí se decía algo como que hay militantes, hay dirigentes que es muy complicado reemplazarlos, pero que hay otros que son imprescindibles, ¿no? Y Néstor era uno de esos imprescindibles en la historia del movimiento nacional. Y me parece que la manera de poder compensar la falta que hoy nos hace un tipo con la lucidez política y con la valentía política que tuvo Néstor, la manera de suplirlo, de complementarlo, es con organización. Y me parece que el desafío que tenemos por delante justamente tiene que ver con poder profundizar los niveles de organización, porque sabemos que aquellos poderes a los que hace más de una década enfrentó Néstor están de pie y están fortalecidos, y de hecho en los últimos años en nuestro país se han hecho un festín. Y me parece que la manera de poder hacer frente a eso y de ayudar al gobierno del Frente de Todos tiene que ver con construir ahí abajo organización que nos permita poder dar esas peleas. Y cuando hablamos de organización, hablamos centralmente de conciencia de por qué hay injusticias sociales, por qué hay exclusión social, pero además de esa conciencia necesitamos también salir de la comodidad de simplemente relatar la historia y animarnos a salir a construirla. Y me parece que ese es el enorme desafío que tenemos por delante, entender que todos somos parte de esta historia, pero que tenemos que salir del lugar de espectadores y del lugar de comentaristas. Necesitamos ser actores protagónicos como nos convocó Néstor. Creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Muy bien, una excelentísima síntesis final, Martín Poustis. Muchísimas gracias, buenos saludos a todos la gente del Movimiento Evita, que vos representás, y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Martín Poustis. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grande.